Entonces, por título le hemos puesto a este estudio, a esta prédica, obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado qué es obedecer la palabra de Dios? Porque una cosa es obedecer a Dios y otra cosa es obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos plasmado aquí en nuestro instructivo, en nuestro manual, lo necesario: manual de padres, manual de hijos, matrimonios, estrategias de trabajo, hasta estrategias de guerra hay aquí, mis hermanos, para gloria de Dios. Ok, bueno, vamos pues entonces a dónde estará basado el estudio del día de hoy. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Y aquí vamos a ver este título que nos habla el Señor y que a mí estuvo hablando en lo personal, para que veamos de qué se trata esto de la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Los que no traigan Biblia, pues qué malo, porque deben de traerlo. ¿Cómo te fuiste a la guerra sin arma? ¿Sí? Pero bueno, saquemos a ver sus cuadernos, a los que apuntan. En las pantallas también se estará proyectando. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 3. Por la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Vemos en el capítulo 1, Pablo habla de la importancia del testimonio enseñado por medio de la transformación mediante el comportamiento de los discípulos. Entonces vemos que el obedecer la palabra de Dios, ¿sí?, no nada más llevarla a cabo en nuestros pensamientos o apuntarla o tenerla muy en nuestras vidas, sino hay una transformación. Podemos tener una biblioteca en nuestra mente, pero si no hay una transformación, entonces no estamos obedeciendo todo lo que papá nos ha dicho por medio de su palabra. Entonces vemos que al principio de este versículo, Pablo nos está haciendo hincapié hasta el día de hoy en la iglesia la importancia del testimonio. Lo vuelvo a leer, el 1:4:1. Por lo demás, hermanos, os ruego y les exhorto en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como es conveniente conducirnos y agrada a Dios. Estamos viendo entonces, mis hermanos, que cada vez que tú aprendes, que cada vez que escuchas una predicación o cada vez que tú vas a un estudio, debes de aplicarlo a tu vida. ¿Por qué? Porque hay personas observándote. Acuérdate, te observaban y te conocen muy bien, que no salías de las discos, que te encantaba fumar, que te encantaba la droga, que éramos mujeriegos y etcétera, etcétera. El mundo nos conoce bien. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber una transformación por medio de la palabra? Eres observado. Observado, óyelo muy bien, no con la intención de que esta persona cambie. ¿Para qué? Para que en el momento que tú falles, seas señalado. Entonces, Pablo nos dice en este versículo, como es conveniente que andemos, porque esto agrada a Dios. Entonces estamos viendo que al momento de que yo obedezco a la palabra de Dios, me es conveniente a mi vida, me es conveniente a mi familia, a mi crecimiento, andar de esta manera. ¿Por qué? Porque todo lo que escucho me lo aplico. Todo completamente lo que escucho me lo aplico. 4:2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. ¿Cuál es la instrucción que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Esa es la instrucción y mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que andar en amor unos con otros. Estamos hablando que Pablo le está hablando de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque había una depravación impresionante en ellos, ¿sí? Y los conocían más por el ámbito sexual que por el testimonio que daban por haber conocido a Cristo. Entonces vemos que hoy nos habla el Señor de esto, ¿sí? Si tú eres médico, ingeniero, arquitecto, abogado, licenciado, etcétera, lo que se debe de ver en la vida cristiana es tu vida transformada, no importando el título que tú tengas, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, es como va a haber esa diferencia entre los que son del mundo y los que somos hijos. Inmediatamente, el doctor, cuando tú llegas al consultorio, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que te apantalla? El consultorio, ¿verdad? El lugar donde tienes que esperar. Y desde ahí dices tú, oye, mira qué bonito consultorio. Desde ahí ya tienes tú un concepto, quién es el doctor o cómo es el doctor. Entonces muchas veces calificamos a las personas por lo que vemos. Entonces viene ahí la importancia del cristiano. Te van a calificar por lo que se ve en ti. Y esta es la transformación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigo leyendo, 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Me detengo ahí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es voluntad de Dios, ¿sí?, que hoy que tienes tú el precioso Espíritu del Padre, es que tú seas transformado, es que tú seas guiado. La palabra de Dios nos dice que en Él está el querer como el hacer. Entonces debe de estar en ti, mi hermano, el querer escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que andes en santificación, en tu proceso de seguir santificado. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿a quién va a mandar como representantes del Evangelio? A sus santos. ¿Y qué es esto? Apartados de Dios, apartados para predicar el Evangelio. Y esto lo debemos tener muy en claro en nuestra vida. Y aquí adelantito observen, nos dice Pablo el primer consejo de lo que le desagrada al Señor. Ahí en el 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y enseguida dice, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Y esta parte, mis hermanos, esta de la fornicación, está hablando de un sexo ilícito, fuera del matrimonio y antes del matrimonio. Entonces estamos viendo que aquí Pablo hace exhortación de esta parte, ¿sí?, que nos exhorta a seguir creciendo en esa transformación para que otros sean alcanzados por el testimonio y de esta manera agradar a Dios, y que cada día sea más abundante en nosotros lo notorio, la presencia de una vida transformada en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nos dice que nos apartemos de fornicación? Pero también nos dice que luchemos por la santificación, que esto es la parte y la voluntad de Dios que le agrada de nosotros. Quiero que entendamos una cosa. Cuando hablamos de una transformación en Cristo Jesús, pongan atención a esto. Cristo y Jesucristo. Son dos palabras, Cristo y Jesucristo. Cristo es un término griego que significa ungido, que se usaba con frecuencia, que lo usaba con frecuencia Pablo, que se refería al Señor Jesús. Al hablar de Jesús solía referirse como Iesous en griego, Iesous Christos, C-H-R-I-S-T-O-S, Christos, Jesús Christos, Jesús el ungido, que se contrajo en el nombre de Jesucristo. La gran influencia que tuvieron sus escritos en la formación del cristianismo, este término terminó siendo adoptado para hablar del personaje en su aspecto, mientras que el nombre de Jesús se usaba para referirse en el hombre. Entonces vemos, mis hermanos, algo muy importante aquí. ¿Cómo se refiere a la gente de ti?
el que eras o el que es ahora en Cristo Jesús. Y esto Pablo lo hacía de esta manera, ¿sí? Jesucristo el ungido. Así se refería Pablo. Y cuando se refería al que había hecho el milagro, nuestro Señor Jesús. Y hoy nos enseña Pablo estas áreas tan importantes, cómo se expresa de ti las personas. Normalmente nuestros familiares nos dicen por nuestro nombre, ¿sí? O por tener algún tono de que te conocen de años, ¿sí? A mí las personas que me conocen bien me dicen Carlitos. Y a los que no me dicen hermano Carlos, ¿sí? Entonces hay esa diferencia y es lo que hoy en nuestra vida presente en Cristo Jesús se debe de notar. Cómo te conoce la gente del que eras o el que eres hoy, mi hermano. Y Pablo nos enseña esta parte tan importante que debe de estar plenamente, ¿sí?, visible en nuestra transformación hoy en día. Entonces, todo aquel que ha sido ganado para Dios, todo aquel que ha sido ganado para Dios, entonces, ¿cómo es? ¿Te has preguntado? ¿Cómo es el que ha sido ganado para Dios? Vamos a Primera de Juan 2:4, por favor. Primera de Juan 2:4. Y aquí vamos a ver cómo es esta persona que ha sido ganado para Dios. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, está verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que somos ¿de quién? De Él. Escudriño la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, no la entiendo, voy y pregunto a mis hermanos, voy y pregunto a mi líder y estoy constantemente buscando la manera de comprender. Y entonces, ¿qué es? La aplico a mi vida. Y esto ya lo he comentado otras veces. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo poquito que sí entendiste y no lo has aplicado a tu vida. Hay gente que dice, es que no entiendo todo el libro de Romanos. Oye, espérate, al inicio ya lo leíste, sí, y ya tú lo aprendiste, aunque sea ese versículo de memoria. No, entonces ¿cómo vas a aprender todo lo demás? No está en nosotros, mis hermanos, que nos sepamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Está en el Espíritu Santo de Dios. Dice tu palabra que nos da conforme a nuestra capacidad de entendimiento. Si te pone a entender toda la palabra, mi hermano, nos vamos a volver locos. En serio. No lo vamos a comprender. Entonces Dios nos va dando a cuentagotas. ¿Para qué? Para que vayas comprendiendo y discerniendo todas las cosas. Imagínate un vaso de agua del sabor que más te guste. Para que tú puedas detectar y deleitar su sabor, es poco a poquito. Y te vayas sabiendo y te vaya refrescando, ¿sí? Así es la palabra de Dios. Poco a poco el Señor te va a ir entendiendo que cuando vea que en tu corazón está la disposición de querer llevarlo a cabo. Porque también va a ver con qué intención quieres aprender de la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿quién nos da instrucciones para agradar a Dios? Nuestro Señor Jesús. Y nos da la siguiente instrucción, que Él conoce al Padre y el Hijo nos dice, vivan en santidad, esto agrada a mi Padre. Por eso nos hace bien hincapié Pablo a los tesalonicenses que apártate de toda fornicación. Toda fornicación, nada que tenga que ver con alguien que no es de ti, en este caso tu esposa. No caigas en adulterio. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Y dices tú, bueno, yo vivo en mi casa, llego a mi casa todos los días, no he sacado el pie de mi casa. ¿Qué crees? Tus ojos sí se han salido del pie de tu casa. La palabra de Dios, ¿sí?, vino a darnos este estatuto más alto que en el Antiguo Testamento. Que todo hombre que codicia a una mujer con sus ojos, adulterado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos perseguidos para ser crucificados. Entonces
nos pusieron un grado más alto. ¿Para qué? Para que entremos también en la cruz de Cristo. Continuamos. Entonces, enseguida nos dice el pecado que más aborrece Dios, ¿sí? Que es la fornicación. Y esa es su palabra en griego, porneia. Porneia, relaciones ilícitas fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Ok. Y mis hermanos, ¿por qué nos dice que no caigamos en fornicación? Vamos a ver algo aquí que debemos de quedarnos, que nos debe de quedar muy en claro. No somos instrumentos de placer. Ni el hombre es un instrumento de placer, ni la mujer es un instrumento de placer tampoco. No fuimos creados para eso, mis hermanos. Somos creación de Dios, y aquel que conoció a Cristo y tiene a Cristo en su vida, hoy entiende que es y está vivo para darle la gloria a Dios, con su casa, con su familia, con su hogar, con su trabajo y con todo lo que tiene. Con todo lo que hace es para darle la gloria a Dios en todo momento. Vamos por favor a Génesis 2:18, y entendamos esta parte. Génesis 2:18. Y aquí nos explica el Padre cuál es la intención de haber hecho el hombre. Génesis 2:18. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra y de todas las bestias del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que había Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Entonces, vemos aquí adelantito, mis hermanos, pásate del 2 ahora hasta el 22, y fíjate lo que dice aquí, hasta el 22. Y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En todo lo que acabamos de leer, escuchaste que dijo el Padre: y le haré una compañera para que el hombre sea feliz. Y a la mujer le daré el hombre para que ella también sea feliz. No, mi hermano, la mujer no es para que el hombre sea feliz, ni el hombre para que la mujer sea feliz, o viceversa, mis hermanos. Es la ayuda idónea de tu vida, es lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Por qué? Porque entonces no sería idóneo. Entonces, todas las bendiciones que tiene Dios para ti, ¿sabes en dónde reposan? En tu esposa. ¿Por qué? Porque es la idónea para que tú salgas adelante tomados de la mano de Dios. Entonces, si tú a la idónea que el Señor te dio la tratas con la punta del pie, ¿qué crees? No vas a crecer, no vas a salir del hoyo, no vas a avanzar, mi hermano. Y viceversa, hermana. ¿Por qué? Porque ese cabezón, ese panzón, ese pelón, mi compañero, ¿qué crees? El Señor te lo dio. El Señor te lo dio. Imagínate una tempestad y está ese barco en el muelle. ¿Quién sería aquí? El mar que se está moviendo impresionantemente. ¿Y quién es la que va a jalar la barca para que ese barco entienda y quede sujeto? O el hombre o la mujer, dependiendo la situación de ustedes. Entonces vemos la importancia y lo peligroso de caer en la fornicación, mi hermano. Tienes lo necesario como siervo de Dios, ¿sí? Para que puedas salir adelante. Ok, regresamos por favor a nuestro texto, que estamos en Tesalonicenses.
4:4. Dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí otra vez nos lo vuelven a decir: que cada uno de nosotros tenga a su esposa en santidad y honor. ¿Qué es lo que me habla para decir que yo tenga a mi esposa en santidad? Leyendo la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cómo va a conocer la santidad si a ti no se te ve por ningún lado? Tus hijos necesitan estarte viendo que tú oras, que tú lees la palabra, que tú te ves hincado en las mañanas postrado a papá. Y tus hijos, ¿qué crees? Van a hacer lo mismo. Tu esposa igual va a ir contigo a orar de la misma manera. Esa es la santidad que el Padre nos está diciendo en esta tarde. 4:5. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Ah, caray. Nosotros sí lo conocemos. Concupiscencias, los deseos que se levantan de la carne, ¿sí? Por no querer escuchar al Espíritu de Dios. Esa es la necesidad de la carne, la concupiscencia, lo que hace que se me levante lo chueco, lo apestoso, lo perverso. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que en este texto nos están guiando para que salgamos del error y vivamos una vida que le agrada a Dios. Que le agrada a Dios. Vamos por favor a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y aquí vamos a entender cómo empieza el proceso de un cambio que le agrada a Dios. Dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empieza el consejo. Empieza a hablar el Señor. Para que yo pueda entender mi nueva vida en Cristo y sea agradable, ¿sí? Y pueda entender la perfección de lo que está haciendo Dios en mi vida, tengo que empezar a dejar de tener pensamientos que nada tienen que ver con mi santidad. Dice la palabra de Dios: trae cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el que mora en ti. Entonces, cuando vengan pensamientos de ira y de tantas cosas que pasan por nuestra mente, inmediatamente: Señor Jesús, te entrego este pensamiento. No es de edificación, no es mío, y Señor, me quiere sacar del orden en el que vivo. Nos quieren sacar del orden en que nos podemos vivir cada día. Entonces vamos a ver 3 puntos importantes para llevar una vida que agrada a Dios. 3 puntos importantes, ¿sí?, para llevar una vida que agrada a Dios. Y la primera, y es en la que creo que todos tenemos dificultad: la obediencia. La obediencia. Y observen esta palabra preciosa: la fe del corazón, invisible ante los ojos del hombre. La obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree a Dios. Entonces tal vez no te vean predicar, tal vez no te vean enseñar, pero en tu vida transformada se ve que eres obediente. ¿Por qué? Porque escuchaste el consejo de Dios y lo aplicaste. ¿Quién se va a encargar de que te levantes como maestro, que te levantes a predicar, o que el Señor te levante como pastor? Es que obedeciste la palabra de Dios, que le creíste a Dios, ¿sí? Y una cosa es creer en Dios y una cosa es creer a Dios. Yo creo en las bendiciones y en los milagros de Dios, pero yo creo que Dios, sí, transforma mi vida para bien y hace un milagro en mí. ¿Cuál es la evidencia
de haberle creído a Dios? Pregúntate, ¿cuál es la evidencia que estoy dando de haberle creído a Dios? Vamos por favor a Romanos 19, allá atrásito. Romanos 19. Y dice así: que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es la evidencia de haber creído en Dios? Pregúntate, hermano, ¿cuál es la evidencia de haber yo creído en Dios? ¿Y qué nos dice Romanos 9? Porque con el corazón se cree para justicia. Desde adentro empieza el cambio de una persona. El mundo te lleva con el psicólogo, te dice que tu problema es mental, te dice que el problema con tu adicción, te dice que el problema sexual que traes es un problema, un desorden en tu cabeza. Pero la verdadera transformación de una persona es porque está Cristo en su corazón, porque de ahí mana lo bueno y lo malo de todo ser humano. Entonces estamos viendo, mis hermanos, el primer paso a dar para llevar una vida que agrada a Dios, que es obedecer la palabra. Y esta persona, ¿sí?, que ha reconocido a Dios como su Rey y Salvador, ¿sí?, se aparta de todas las cosas que venía dejando hacer. Ya no va a las discotecas, ya no cuenta chistes, ya no ve a los amiguitos o a las amiguitas con las que se frecuentaba. Está luchando con sus ojos, está luchando con su boca, está luchando con todo lo que le contamina. Y al momento de que él está luchando, que entendió el proceso de su vida, eso se ve evidente. Y cuando llega esa evidencia a tu vida, entonces viene el primer acto visible de un cristiano. ¿Cuál es? El bautismo, mi hermano. Es el primer acto visible de obediencia de un cristiano, el bautismo. Por eso, si estás llevando un estudio y estás comprendiendo lo que el Señor hace en la vida del hombre y tú no te quieres bautizar, mi hermano, no puedes seguir estudiando. ¿Por qué? Porque no has sido fiel en lo poco, menos en lo mucho. Por eso es necesario que entendamos, ¿sí? Y hace rato lo comentaba nuestra hermana Leslie, lo que tienes que saber y tus dudas. Porque al momento dices, ¿sabes qué? Yo no quiero porque tengo dudas de bautizarme. Estás dudando que en verdad el Espíritu Santo entró en ti. De que verdaderamente sí, ahora lo haces. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. ¿Y sabes qué significa este proceso de obediencia, de agradar a Dios? Vamos a Mateo 3:13 y observemos esta parte tan hermosa de lo que es agradar a Dios. Mateo 3:13. Y aquí vamos a ver el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:13. Ok. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Saben lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Deja, porque de esta manera tiene que ser y tenemos que obedecer. De aquí salió el primer mandato y la primera obediencia del cristiano. Seguir de esta manera a Jesús. De esta misma manera. Sigo leyendo, 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Sabes qué pasa cuando tú te bautizas, mi hermano? Cuando llegaste a ese lugar con la intención de seguir los pasos de Jesús, Dios se complace con tu vida. Eso sucede, mi hermano. Porque este varón, esta varona quiere seguir los pasos de mi Hijo Jesucristo. Eso sucede, mi hermano, cuando tú obedeces.
Eso sucede cuando tú escuchaste el Espíritu de Dios, vino a tu vida, te transformó y estás en lucha con tu propia carne, no con tu vecino, no con tu esposa, contigo mismo. Reconoces que hay algo malo dentro de ti, que es la carne, la que te lleva a pecar. Y este es el siguiente acto visible de una vida transformada, que es el bautismo, hermano. El bautismo. Esa es la obediencia visible, principal de un recién nacido. El bautismo. Vamos por favor a 1 de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente es aprobado delante de Dios. Si antes sufrías no siendo cristiano y no decías nada, porque hoy no te sometes a Cristo y lo sufres de una manera que a Él le glorifica. Y fíjate lo que dice el 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, ¿para qué? Para que hagamos lo que Él hizo. Si hicimos cosas en el mundo que nos traían dolor, ahora voy a sufrir, ¿por qué? Por caminar en Cristo. No importa que me deseche quién, mi familia. Estoy agradando al Dios de dioses. Pareciera que a las personas, a tus familiares, cuando dejaste el mundo, les molestara, porque dejaste de ser su bufón. Dejaste de ser el punto de la fiesta. Y se volvió santurrón. Y se acabó. ¿En serio? O sea, que era mejor como estaba que ahora que vive en Cristo, que recuperó a su familia, que recuperó a sus hijos, que empezó a amar a sus padres, que empezó a ver que Él era el problema. ¿Ya viste, mi hermano? Esto es lo que hace la evidencia de un cristiano que ha obedecido en Cristo Jesús. Y este pues es el primer punto, mi hermano, de un paso que agrada a Dios. Vamos al segundo punto, para llevar una vida agradable a Dios. Y esta es la otra parte. El amor. El amor, mi hermano. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ya no lo hemos de saber todos. A ver todos. Para que todo aquel, por amor. Tú y yo merecíamos el infierno. No tenemos nada bueno en nosotros. Porque el amor del mundo, ¿saben cuál es? Si tú me das, yo te doy. Siempre hay una conveniencia. Siempre el amor del ser humano que no tiene a Cristo, condicionado siempre. Siempre va condicionado. Y quieres contentarlo, hay que comprarle un carro al chamaquito, porque en cambio que le dice: hijo, debes de ganártelo, papá. Te enseño cómo se hace. No, queremos siempre condicionar el amor. ¿Sí? ¿Por qué no los dejaron como mandato? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que si quieras, es un mandato. Y nos los tuvieron que dar. ¿Sabes por qué? Porque no te amas ni a ti mismo. Sabías que todo lo que te metías te hacía mal, pero ¿qué es? Es mi gusto, es mi vida, ¿y qué? De algo me voy a morir. ¿En serio? ¿Ya viste? Entonces por eso dijeron: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú no vas a reflejar un amor que tú mismo no tienes. Entonces tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso. Entonces nos los pusieron como mandato. ¿Por qué? Porque nosotros no hay nada bueno, mi hermano. Vamos por favor a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9.
Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Con qué intención estás amando a Dios? Es que me dijeron que los cristianos, en cuanto se vuelven cristianos, que ya no les pasa nada. ¿En serio? ¿Sabes qué? Yo quiero ir a la iglesia contigo. Y ahora que vas a ser mi esposo o mi novia, yo también le entro ahí donde estás tú. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Ya vieron? Pues esa intención las conoce nuestro Padre Celestial, la acabamos de ver. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, conozco las intenciones del corazón. Yo sé de qué manera tú quieres bendecir a alguien. Yo sé con qué propósito tú quieres hacer ese negocio. Yo sé de qué manera tú estás viendo a aquella muchacha. Yo sé de qué manera estás viendo tú a aquel muchacho. Porque Él conoce nuestro corazón. Bien lo conoce, mi hermano. Vamos por favor a Mateo 22, 36. Mateo 22, 36. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A poco ya tan rápido? No voy ni a la mitad, me faltan como 20 hojas. Bueno, pues entonces, ¿cómo puedo aplicar este amor en mi vida? Vamos rápido a Ezequiel. Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19 al 20. Y fíjate, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a entender el amor en mi vida? Dice así, Ezequiel 11, 19. Está hablando nuestro Padre Celestial. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos. ¿Por qué? Entonces, si sigues teniendo ese corazón de piedra, donde por qué y para qué no lo necesito, así estoy bien yo, mi carácter es mi bandera y mi modo de ser, y yo soy la ley. ¿Qué crees? No le has permitido a Dios que trabaje en tu vida. No le has permitido a Dios que obre en tu vida. Entonces tú no puedes llevar a cabo ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. De lengua me como un taco. ¿Ya viste? Podrás hablar muy bonito de lo que tú quieras, pero si no has sido transformado en tu corazón, si no has recibido a Cristo como tu Rey y Salvador, mi hermano, tú no puedes amar a nadie. Malvado y perverso es el corazón más que todas las cosas. Lo acabamos de leer. Mi hermano, en este día Dios te está hablando. No te vayas de esa manera. Dios nos da la oportunidad de seguir transformándonos, seguir guiándonos en las cosas que a Él le agradan. Tercer punto para llevar una vida agradable a Dios. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Me voy más rápido porque ya Lalito ya me está diciendo que me baje. Hechos 20:32. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificación y darnos herencia en todo, los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. 34. Antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, nuestro tercer punto que agrada a Dios es que bendigas, es que des, es que dejes de ser un amarrado, es que veas la necesidad del otro, es que estés al pendiente en la necesidad de tu familia. El domingo pasado se habló de la situación económica de la iglesia. ¿Y qué crees? No es mi problema. Muchos. Entonces no estás cumpliendo con una vida que le agrada a Dios. Si estamos fallando con los diezmos, si estamos fallando viendo la necesidad del de enfrente, si estoy viendo que mi hermano está padeciendo, no estés esperando que te diga: oye, échame la mano. Ahí cuando puedas, sí, si tienes un problema me dices, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién no es el que tiene la visión, tiene la misión? Entonces, mi hermano, ¿te está hablando papá? Nos está hablando papá, dijera el otro. Entonces estamos viendo que el tercer punto para llevar una vida agradable a Dios, ¿qué es? Es bendecir a otros. Tenemos la oportunidad de hacerlo. A ver una cosa. Cuando tú te vas al cine con tu esposa y tus hijos, o tu esposo con tus amigos, ¿cuánto te gastas en la entrada? ¿Qué será? Unos 300, 400 pesos. Falta el combo. ¿Sí? Falta el combo. Ahí están otros 400, ya van 800. ¿Sales de ahí qué? Pues vamos a la taquiza. Allá están otros 400. ¿Y por qué a tu iglesia le escatimas? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué si ves una necesidad? Ahí te van 5 pesos, ahí te van 10 pesos. Oye, ¿ya viste, hermano? El tema fue una vida que agrada a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Pues esto es una ordenanza. Pues esto, mi hermano, es una ordenanza por parte de Dios. Vamos a Lucas 12:16, por favor. Ya voy, Lalito, ya voy. Lucas 12:16. Dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. ¿Y qué dice? ¿Y no es rico para quién? Eres pero tan pobre que lo único que tienes es dinero. Lo que Dios nos da, mi hermano, es para bendecir a los demás, no para que te lo quedes. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo ¿qué? Regresaré. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, ¿de quién es? Entonces, mi hermano, entonces su problema hay en tu corazón. Hay algo ahí en tu corazón, mi hermano. Ya no me da tiempo, pero yo quería leerles el libro de Jonás. El libro de Jonás. ¿Sabes por qué? ¿Quién está frenando las bendiciones de la iglesia? ¿Quién está frenando las bendiciones de tu casa? ¿Quién está frenando el propósito de Dios en tu vida? ¿Quién lo está haciendo? Todo por no reconocer que no eres bueno. Por ser un agarrado.
por no querer amar, por no querer obedecer, llevas una vida que no agrada a Dios, mi hermano. Por eso le quería leer yo el libro de Jonás. Llévatelo, léelo, mi hermano, en tu casa. Fíjate lo que dice en el libro de Jonás, más rápido les leo, 1:1. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y esta cayó sobre Jonás. ¿Qué estás esperando que suceda para que el Señor te diga: hey, eres tú? Eres tú que está frenando la alabanza, que vengan gente nueva, que ofrenden, que sucedan cosas maravillosas y milagros en la iglesia. Eres tú. Eres tú. Y le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Tu casa se está derrumbando, tu matrimonio se está derrumbando, en tu trabajo eres el mala suerte. ¿Por qué lo has hecho, mi hermano? ¿Por qué tienes de enemistad a Dios? ¿Cuál es el propósito de estar peleando con Él? Si fuiste llamado fue para que entiendas. Por eso te dijo: te daré un corazón nuevo y te quitaré ese de piedra. Y aquí en la vida de Jonás habemos muchos de esta manera, frenando las bendiciones de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro crecimiento y de nuestra iglesia, mi hermano. No seamos nosotros los que estamos impidiendo que Dios bendiga este hogar. Inclina tu rostro, por favor. Papá, perdónanos, porque estás hablando, Padre bendito, y a veces es necesario, papá, que nos traigas a dolor para poder entender. Por eso hoy, papá, no queremos ir, Padre, sin antes confesarte, papá, que fui yo, Señor, quien frenó las bendiciones de mi casa, las bendiciones de mi iglesia, las bendiciones de mi trabajo, papá. Sí, Padre, veo en la vida de Jonás, Señor, a dónde lo llevaste, papá, para que entendiera. 3 días en el vientre de un pez, Señor. Papá, hoy yo entenderé. Yo no quiero padecer eso. Vine hoy porque tengo la oportunidad de seguir cambiando y seguir siendo transformado. Papá, hoy no me quiero ir, Señor, como llegué. Y si tú, mi hermano, es la primera vez que tú escuchas esto, te invito a que vengas a la luz. Te invito a que lleves este regalo maravilloso. Sé rico en Cristo Jesús. Hoy pues, Padre bendito, te pedimos perdón. Y en tu mano ponemos nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, a obedecer este proceso, que con miedo te lo decimos. Tengo miedo de que va a venir. Pero si tú estás conmigo, tállale, Señor. Dale, Padre. Y perdóname, Señor, por ser tan duro de corazón. Perdóname, Padre, si fui yo el que frené las bendiciones de tu iglesia. Perdóname, Padre, si fui yo el que destruí mi matrimonio. Perdóname, Padre, si fui yo el que hiciera que hoy mis hijos me odiaran, y mis padres y mis amigos, creyendo que hacía lo correcto. Papá, te pido perdón por mis pecados, y así también quiero renacer. Hoy he escuchado de un Señor Jesús que cambia y transforma vidas. Hoy yo quiero conocerte, Señor Jesucristo. Repite conmigo: Padre, yo no sabía qué tan grave era que yo tuviera un corazón de piedra, pero hoy me has hablado y me has dicho que no puede amar nadie quien tenga eso en su corazón, una piedra. Por eso hoy, Señor Jesucristo, yo te invito que vengas a mi vida y que tomes el corazón
y que me des ese corazón de carne que nos habló el Padre y que habites en él, que hagas tu morada en mi corazón. Sé tu Señor de mi vida, de mi casa, de mi trabajo. Sé tu Señor de todo. Ven pues, Señor Jesús, y te invito y vengas y tomes el control de mi vida. Restaura mi comunión con mi familia. Perdóname, papá. Señor Jesús, ven. No me puedo ir de aquí si tú no vienes conmigo, Señor Jesús. Perdóname. Yo no sabía que desde mi juventud era a ti quien te ofendía. Hoy yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi Rey y único Salvador personal. A ti, mi Señor Jesús. Todo esto te lo pido, bendito Padre, en el bendito y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.